Buenas noches, ¿cómo están? ¿Tienen frío? No, yo veo que no, mira. Los jóvenes no. Qué bueno que no tienen frío. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Gloria a Dios. El Señor ha sido muy bueno y sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Él no cambia y es una bendición estar recordando nuevamente que hace 2000 años y un poco más Él vino a este mundo, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A eso vino, por eso nació el Señor Jesús. Y también nació para quitar el temor. ¿Cuántos aquí tienen miedo a morirse? Qué bueno, quiere decir que estamos seguros en Cristo, confiados y descansamos en el Señor. Bueno, con el nacimiento de Cristo también el temor fue quitado, porque Él vino a darnos seguridad de que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. El que permanece en Él estará con Él. Así que es una gran bendición, es una gran celebración, porque ya no vivimos en temor, ya no estamos con la incertidumbre, sino que estamos seguros que su obra en la cruz fue suficiente para darnos vida eterna. Todo el que cree en Él, todo el que confía en Él. El tema hoy es que el nacimiento de Cristo quitó el temor. Y es importante entender que Dios tenía un plan eterno. Dios estableció el plan de salvación para el hombre en su tiempo perfecto. ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Nuestros tiempos no, y a veces batallamos con eso en muchas cosas, pero Dios es más sabio que nosotros. Él conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para cada uno y cuándo es el tiempo oportuno para que sucedan todas las cosas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. El contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una opresión por el imperio romano sobre todo el imperio, obviamente, pero en este caso en particular sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel clamaba por el Mesías. Y Dios en su tiempo envió a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo. Envió a los ángeles a hacer otras cosas como mensajeros, pero aquí envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que en el tiempo de Dios nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta tierra. El clamor del pueblo estaba, pero fue en el tiempo de Dios, para cumplir el plan perfecto que Él tenía. Y aquí en este pasaje encontramos una maravillosa declaración en palabras del apóstol Pablo.
donde nos deja ver la deidad y la humanidad de Jesucristo. Dios envió a su Hijo, la deidad de Jesucristo, nacido ¿de quién? De mujer, de María, su humanidad. Jesús debía ser verdadero Dios y verdadero hombre. Así que Jesús nació en ese tiempo, nació en el pueblo de Israel, de Belén, de la nación de Israel, y nació bajo la ley. Ahora, ¿quién estableció la ley? Jesús. Jesús es Dios. Pero él nació en el pueblo de Israel, que era a quien se aplicaba la ley. Así que él nos dio la ley, pero en su gracia para con nosotros, él mismo se puso bajo su ley para engrandecer su gran salvación, su vida sin faltar a ninguno de los mandamientos de la ley, su vida perfecta. El único que ha vivido una vida perfecta en este mundo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso Él era el único que podía morir por nuestros pecados ahí en la cruz. Él era el único que podía perdonar nuestros pecados. Así que Jesús tenía que ser Dios a plenitud, pero también debía ser un hombre como nosotros. Así que, a diferencia de todos los seres humanos, Jesús mantuvo una obediencia perfecta a la ley. El justo murió ¿por quién? Por los injustos, por los pecadores. Su sacrificio por los pecados es perfecta, es perfecto, porque su obediencia fue perfecta a Dios en todo. Y esa es la justicia que recibimos todos los que creemos en Él. Así que, ¿en el tiempo de quién? De Dios. ¿Cuántos están pidiéndole algo a Dios ahorita? Tienen peticiones de oración. No te desesperes si Dios no ha contestado, porque puede contestar en forma afirmativa o negativa también. Él sabe lo que mejor nos conviene. Pero si no te ha contestado en ninguna de las dos formas, ¿qué hay que seguir haciendo? Seguir pidiendo. Y que se haga conforme a ¿qué? A su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. Y Él sabe lo que más nos conviene, hermanos. Así que Jesús nació y nos alegramos, hermanos. Él vino a este mundo que Él creó. Se humilló a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que su nacimiento es el inicio del plan de redención de Dios. El nacimiento de Jesús fue majestuoso y maravilloso. Muchos se oponen hoy en día a la celebración de la Navidad y hay una argumentación impresionante de fechas, de las fiestas paganas. Lo que nosotros celebramos es que Jesús nació. Y las fechas pueden tener algún ajuste, pero
Así como recordamos que Él murió en la cruz, recordamos y celebramos que Él nació ahí en Belén, en un lugar que nadie pensaba que podía nacer el Todopoderoso. Así que el Señor, hace 2000 años aproximadamente, después de 400 años de no darle palabra al pueblo de Israel, lo que conocemos como los 400 años del silencio, Dios empieza a enviar a sus mensajeros, al ángel Gabriel, y visitó primeramente a Zacarías. Ustedes recuerdan la visita del ángel con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, a quien la Escritura profetizaba que él prepararía el camino del Señor. Entonces, Gabriel visitó a Zacarías, le dio el anuncio del nacimiento de Juan, pero también Gabriel visitó a María. A Zacarías le dijo que su hijo iba a ser un gran hombre, y Zacarías le pidió una señal al ángel, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Lo dejó mudo, le cerró la boca hasta que nació Juan. Ahora, a María le anunció que a través de ella iba a nacer el Mesías prometido, y ella no le pidió ninguna señal. Ella solamente le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy, haz con mi vida, en mi vida, lo que tú quieras? Ahora, podemos decirlo, es muy fácil decirlo, pero en el momento que el Señor nos empieza a dar instrucciones, a guiar, a decir qué hacer, ahí ese es el asunto. Porque como Santiago dice que somos oidores de la palabra muchas veces y no hacedores. Dice que deberíamos de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bueno, María demostró que lo que decía era congruente con lo que estaba dispuesta a hacer. Hermanos, deberíamos aprender algo, ¿no? Ahora, no está mal que Zacarías le haya pedido una señal, pero es mejor confiar en la palabra de Dios, ¿no crees? Y decirles: gracias, Señor. ¿Qué debió haber hecho Zacarías? Gracias, Señor, porque escuchaste mis oraciones y contestaste mis oraciones. Porque eso fue lo que le dijo el ángel, ¿no? Tus oraciones han sido escuchadas. Así que los libros de historia, aún en la Biblia encontramos muchas historias de grandes reyes y reinos, imperios, pero sin importar lo grande y poderosos que hayan sido esos reinos o imperios o los reyes, todos ellos han llegado a su fin. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo no tendrá fin, hermanos. Estaba naciendo el Rey eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en Lucas capítulo 1 versículo 33 el ángel le dice a María: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que no hay nada imposible para Dios. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, en este caso particular que estamos hablando de este gran acontecimiento, nos demuestra que no hay nada imposible para Dios. Y obviamente
lo entendemos en todas las Escrituras. Vemos que no hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. Porque era imposible que Zacarías pudiera tener ya un hijo a su edad y su esposa estéril. Y tuvo su hijo porque Dios lo prometió. María era imposible que concibiera y diera a luz un hijo, pero el Espíritu Santo vino sobre ella. Jesús no fue creado, Él siempre ha existido. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y la Virgen concibió y dio a luz a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora piensa en tus imposibles. ¿Cuántos tienen algún imposible? Yo tengo muchos imposibles delante mío. Pero yo confío en que Dios obrará en esos imposibles. Ahora, ¿cuántos han tenido un imposible y han visto cómo Dios lo ha cumplido? Levante su mano. Gloria a Dios. Ahí hay muchos imposibles que vemos que Dios ha hecho posibles. Él sigue obrando poderosamente a favor nuestro. Él sigue sanando, Él sigue bendiciendo, Él sigue fortaleciendo, levantando, salvando personas hoy en día. Así que nada es imposible para Dios, hermanos. Siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Porque si le pides algo que no es conforme a su voluntad, olvídalo. Y eso no quiere decir que Él no pueda hacer cualquier cosa, pero no va a ser algo que no sea conforme a su voluntad. Así que María se sometió como una sierva al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Deberíamos estar dispuestos a someternos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios para tu vida? Mira, para empezar, la Escritura dice que su voluntad es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos creen que todavía podemos trabajar mucho en nuestra vida? Bueno, pues valdría la pena crecer en la santidad, avanzar en la santidad. No importa el costo. Mira, María quedó en una posición difícil al encontrarse embarazada sin todavía estar unida con José, con quien estaba comprometida. Era algo que la ponía aún en riesgo de muerte. Ahora, ya cuando hablamos de muerte, muchos, no es para tanto. Pues ella estuvo dispuesta a todo. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Sin importar lo que vendría o lo que podría venir. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron miles de cristianos en los primeros años del cristianismo? Estuvieron dispuestos a todo por el Señor. Y hoy en día, tristemente, el cristianismo da tristeza, y lo digo por mí. Yo sé que por ti no. Porque muy pocos están dispuestos a aceptar lo que venga con tal de hacer la voluntad del Señor. Ustedes saben la historia, cómo José se dio cuenta de que ella estaba embarazada y sabía que no era su hijo. Y la Escritura dice que era un varón ¿qué? Justo, y no quiso exponerla ni avergonzarla y pensó en dejarla secretamente.
Pero el ángel Gabriel vino también y le habló a José. Le dijo: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. Y él, como era un hombre de Dios también, un hombre justo, ¿qué hizo? Recibió a su mujer y la cubrió, la protegió. Lucas capítulo 1, vamos ahí. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y la profecía era que de la descendencia de David el Señor levantaría al Rey de Reyes, al Mesías prometido. Versículo 5 dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde es ahí? En Belén. Hicieron una travesía larga. Nazaret, en el norte de Israel, y Belén en el sur de Israel. Y no había tren como el que acaban de inaugurar, ¿no? Así con asientos cómodos y atención alimentaria y todo. No. ¿En qué viajaron? Sí. Distancias largas, jornadas largas. Y ella estaba cercana a los días del alumbramiento. Y cuando llegaron ahí, llegaron porque Dios estuvo con ellos. ¿Cuántos saben que podemos llegar a donde Dios quiere que vayamos? Porque Él no nos deja ahí a ver cómo le haces. No, Dios estaba con ellos. Versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hace unos días compartía con una persona este pasaje, y cuando le leí este versículo 7, dijo: ¿a poco había pañales desde entonces? ¿Ven lo que la gente se fija? ¿Te fijas cómo se enfocan en las cosas que no tienen tanto valor? En lugar de ¿quién nació? Le dije: mira, los pañales siempre han existido. Probablemente tú eres joven y no te acuerdas, pero yo usé pañales de tela. Es que ahora la juventud y todos pues ven los pañales desechables y piensan que siempre ha sido así. No. Esos tienen, no sé, 50 años, 60 años. En las grandes capitales. En los pueblos pequeños tardó mucho en llegar ese tipo de avance y de comodidad. Pero lo que quiero resaltar es cómo la gente a veces se enfoca en lo que no vale la pena, y a veces hasta puedes ahí perder el tiempo y discutir
un montón de cosas. No, lo importante es quién estaban haciendo. Y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre. Imagínate de estar siempre en la gloria. ¿Cuántos años y años estuvo en la gloria el Señor? Toda la eternidad. Porque Él siempre ha estado en la gloria. Solo durante aproximadamente 33 años dejó su gloria y estuvo aquí en esta tierra. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿recuerdan qué dijo? Y vimos su gloria. Él se estaba refiriendo al momento cuando Jesús estaba a punto de ser aprehendido y de ser llevado a la cruz. Él había tenido un tiempo donde fue a orar y invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y dice que él se transfiguró. A eso se refería Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tuvieron ese privilegio ellos, pero lo narraron. Por eso Lucas, el Evangelio de Lucas, dice, se lo dedica a Teófilo y le dice que le está narrando las cosas después de investigarlas diligentemente desde su origen, en el orden que él pudo armar y de acuerdo a la narración de todos los que lo habían visto, probablemente entre ellos Juan, Pedro, Jacobo, probablemente María. En un pesebre, de la gloria a un pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a una tumba, pero de ahí al tercer día resucitó nuevamente en poder y gran gloria. Y después ascendió. ¿Y ahora dónde está? En la gloria, a la diestra del Padre. No había lugar para ellos en el mesón. Y humanamente pensando podemos decir, bueno, es que se había movido mucha gente. El censo había hecho que de diversas regiones se movieran a sus lugares de origen para ser censados. Y sí, pero el asunto es de que hoy en día mucha gente no tiene lugar para Jesús en su corazón. Le cierran la puerta a Jesús, rechazan a Jesús. Versículo 8. Y dice que había pastores en la misma región de Belén, obviamente estamos hablando ahí, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Si te fijas, hubo una actividad de ángeles impresionante en ese tiempo. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor, del Todopoderoso, los rodeó en un resplandor. ¿Y qué sucedió ante lo que no podían ellos entender qué estaba sucediendo? Los pastores no entendían qué estaba sucediendo. Dice que tuvieron ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo, no tengan temor. El tiempo del temor ha terminado porque ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros podemos decir que no tenemos temor, no vivimos con temor porque tenemos un Salvador
que está vivo, que tiene todo el poder también. Y es Cristo el Señor. No teman, porque yo les vengo a dar noticias que les van a dar gran gozo. Y será para todo el pueblo, obviamente el pueblo de Israel, pero también para todo el mundo. Que ha nacido hoy, ese día, y cuando estaba el ángel, cuando estaban rodeados en ese resplandor. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, diga, solo hay un Salvador. No hay 2, 3, 4, 5. Hay un solo camino. Jesucristo es el camino también, Juan 14:6. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo también, dijo Pablo a Timoteo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No debe haber ninguna duda de quién es el Salvador del mundo. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en cualquier parte del mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Salvador, y es Cristo el Señor. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para hablar del único Salvador, es Cristo el Señor. Así que el tiempo del temor, ¿qué pasó? Terminó, hermanos. No temas. Ahora ya no tenemos por qué estar distanciados de Dios. Jesús el Salvador vino a reconciliarnos con el Padre. Porque todo aquel que está sin Jesús es enemigo de Dios. Está alejado de Dios, aunque él piense que está muy cerca de Dios. Aunque alguien piense que es el preferido de Dios, el más bendecido por Dios. Él vino a reconciliarnos. Así que no hay por qué una persona esté distanciado de Dios. ¿Cuántos aquí se han distanciado de otra persona? La mayoría. Por diversas causas. Bueno, el hombre se había distanciado de Dios por el pecado. El pecado siempre nos aleja de Dios. Y Jesús vino a solucionar ese problema. Y Él vino a acercarnos a Dios. El escritor de Hebreos dice que Él abrió un camino vivo y nuevo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y por eso ahora, como hijos de Dios, como cristianos, somos invitados a acercarnos al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro en nuestras tribulaciones. Yo he escuchado hermanos que dicen: nadie me ayuda, nadie me habla, nadie me... Busca a Dios. Él nos escucha siempre, Él nos ayuda siempre, Él nos atiende siempre. Versículo 12, le dice el ángel a los pastores que estaban ahí: esto les va a servir de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, después de este anuncio, Lucas relata cómo los
pastores todavía seguían siendo impresionados por la gloria de Dios. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué debemos nosotros como cristianos hacer? Siempre darle gloria a Dios. Por todos lados encontramos en las Escrituras que la gloria y la honra solo le pertenece ¿a quién? A Dios. Apocalipsis dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Diga, así sea. Ahora nosotros humanamente a veces le damos la gloria a quien no la merece. ¿Cuántos saben que el único que la merece es Dios? Y en la iglesia, ¿a quién le debemos dar la gloria? A Dios. Solo Él es digno. ¿Y en la tierra qué? Paz. Ay, hermano, pero no hay paz. ¿Qué no oíste lo de Guanajuato? Y aquí muy cerquita en Salvatierra. Pues ustedes que vienen de Moroleón, más cerquita. Está como a media hora, ¿no? Salvatierra. Bueno, pero en nuestros corazones, ¿qué hay? Paz. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo y paz. Y no la paz como el mundo la da. Te voy a decir una cosa: el mundo nunca va a dar paz al mundo. Si no, pregúntales a los líderes de las Naciones Unidas, que se formó precisamente para traer paz. ¿Ha habido paz? No. En México tenemos muchos años con muchos actos violentos y han querido imponer la paz con rifles y otros sin rifles. ¿Se logró la paz de alguna de las dos formas? No. Pero nosotros tenemos paz, la paz de Dios, hermanos. Nuestra vida está en sus manos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Qué hace un padre con sus hijos? Cuida a sus hijos. Ahora, Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos. Si tu hijo te pide un pan, ¿qué le das? ¿Una piedra? No. Si te pide un pescado, y estamos hablando de pescado porque pues tenían ese entorno de la pesca, ¿le das una serpiente? No. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a nosotros? Y dará buenas cosas a nosotros, hermanos. Él no nos dará nada malo, nada absolutamente malo, porque Él es un Dios perfecto y bueno. En la tierra paz, pero millones y millones de personas no tienen paz. Ay, es que surgió una nueva variante del COVID. Pues, ¿qué? ¿Nos vamos a poner cubreboca otra vez y a encerrarnos y a no salir? No.
Obviamente no están dando estas instrucciones, ¿no? Pero yo escucho que otra subvariante, que otra subvariante. Y hay gente que sí tiene temor, ¿eh? La otra vez me encontré uno con un cubreboca que lo conozco de hace años, ¿te acuerdas? Y yo lo vi, una gorra y un cubreboca, pero hasta acá casi. Y nos cruzamos en el supermercado y me hace así y yo le pues digo, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Pues si me saludó, lo saludó. Pero de repente como que así un chispazo y volteo y le digo, ¿eres fulano de tal? Sí. Ah, es que, perdón, no te reconocí. Ah, es que ando aquí cubierto. Está bien, cuídate. Pues yo no andaba cubierto y lo saludé. Paz en la tierra, hermanos. ¿Qué vino a darnos el Señor? Paz. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pues vamos a Belén y veamos esto que está sucediendo y que el Señor nos ha manifestado. Mira, creyeron, diga, creyeron que Dios les estaba hablando a través de los ángeles, del ángel y los ángeles que estaban alabando al Señor. Vamos a ver. ¿Se acuerdan qué le dijo Felipe a quién fue? A Natanael cuando lo encontró. Felipe fue con Jesús y lo siguió. Y después regresó y encontró, si fuera Natanael, ¿no? Y le dijo, hemos encontrado al Cristo, aquel de quien habló el profeta. ¿Y de dónde es? No, pues de Nazaret. De Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Y qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve. ¿Y qué hizo Natanael? Fue y vio a Jesús. ¿Y qué sucedió? Creyó en Jesús. Creyó que Él era el Cristo, que Él era el ungido, el enviado de Dios. Obviamente el Señor le dijo, mira, Natanael, cuando estabas ahí bajo la higuera, yo te vi. Dijo, ay, ¿cómo no? Entonces tú sí eres. Pero necesitamos decirle a la gente, ven y ve a Jesucristo, ven y velo en las Escrituras. Ven y velo en mi vida. Digan, ay, ¿cuántos saben que deben ver a Jesús en nuestra vida? Una de nuestras metas como cristianos es parecernos cada vez más a Jesús. Imitar cada vez más a Jesús. Pero muchos ahí sí le damos la vuelta. Ven y ve mi casa, ven y ve mi familia, ven y ve mi vida. Ven y ve lo que dice la Biblia. Y entonces dice el versículo 16 que fueron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, vieron que era verdad lo que Dios les había anunciado. Dios no miente. Pero ellos fueron y vieron. Y después hicieron lo que todos deberíamos de hacer. Porque el Señor, antes de partir al cielo, nos dejó un encargo a cada uno de nosotros. Vayan y prediquen el Evangelio. O sea, prediquen de mí a toda criatura. Porque el Evangelio es Cristo. Y al verlo, cuando vieron que todo era verdad, dice el versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Hablemos de Jesucristo, hermanos, en esta Navidad y en toda nuestra vida que nos quede por delante. Hablemos de las maravillas de Jesús, de la majestad de Jesús,
del amor de Jesús, de la santidad de Jesús, del poder de Jesús, de su compasión. Dice que cuando Él estaba en la tierra veía a la gente y decía: tengo compasión de ellos. Veía enfermos y tenía compasión de los enfermos. Veía a la gente sin comer y ¿qué hacía? Tenía compasión de ellos y les daba de comer. Había leprosos por todos lados. Era la enfermedad más mortal en aquel tiempo, que llevaba a más personas a la desintegración familiar y a la muerte. Y venían los leprosos. Una vez vinieron 12 y le dijeron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué querían? Que los sanara de la lepra. ¿Y qué les dijo el Señor? Vayan y preséntense en el templo al sacerdote. Y fueron corriendo, y mientras iban corriendo fueron sanados, limpiados de la lepra. Y llegaron al sacerdote y el sacerdote dijo: ustedes están limpios, porque él era el que decía: ¿están limpios o no? Y 9 de ellos se fueron corriendo, recibieron la bendición, el milagro, y se fueron, se olvidaron de Jesús. Pero uno regresó. Y él recibió no solo la sanidad física, la limpieza de su cuerpo, sino la vida eterna, la salvación de Cristo. Postrándose lo adoró. Adoremos a Cristo, pero demostrémoslo hablando de Él, hermanos. Hubo otro leproso que vino corriendo y se postró delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor se acercó y le puso la mano, lo tocó. Cuando estaba prohibido tocar a un leproso por la contaminación y el riesgo de contagio, Jesús quiere tocarnos, hermano. Hay gente que piensa que no somos dignos o que no éramos dignos, pero Jesús extendió su mano y nos tocó. No le importó lo que traíamos encima, lo que teníamos. Dice que lo tocó y le dijo: quiero, sé sano, y lo sanó. Cualquiera que tú le hables de Jesús y venga y se postre delante de Jesús, le pida perdón por sus pecados y le diga: límpiame de todas mis maldades, aunque sean rojas o como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos, o como la nieve. Eso hizo Jesús contigo y conmigo, hermanos. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Así que hablemos de Jesús, hermanos. No vayas a hablar de que el América es campeón. Digo, si le vas a la América está bien, pero hablemos de Jesús. Versículo 19: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella seguía maravillándose, ¿sí o no? Un ángel vino y le dijo lo que iba a suceder. Era algo impresionante. Y luego sucede todo esto y viene y le dice: no, si nos apareció un ángel, nos dijo esto. Y luego una multitud de ángeles y la gloria de Dios nos rodeó. Y nos dijeron que aquí estaría el Señor envuelto en pañales en un pesebre. Versículo 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tiempo, hermano? Yo creo que aquí hay mucho que glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, las que sigue haciendo y las que hará. Porque Él no ha terminado con nosotros. Porque Él vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. No va a venir un ángel.
el mismo Señor va a venir por nosotros. Cuando Él ascendió, ahí en el libro de los Hechos lo encontramos. El ángel le dijo a los que lo estaban viendo ir al cielo: el mismo Señor que están viendo que va al cielo, Él vendrá por ustedes. Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue diferente de cualquiera de los nacimientos que encontramos en las genealogías, sean de Mateo, de Lucas o de cualquier otro. Fue un nacimiento extraordinario como nunca hubo ni nunca habrá otro en toda la eternidad. Porque en las genealogías encontramos la repetición una y otra vez. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, 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 y así. Isaías a David, David siempre es un hombre engendra hijos. Pero ahora aquí estamos frente a un nacimiento sin un padre humano, con un embarazo milagroso por obra del Espíritu Santo de Dios. Y este niño es el mismo Dios eterno, el Dios creador, el Dios sustentador, quien vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo digo, gracias, Señor. Porque mira, ni religioso era yo. Que por cierto, ninguna religión salva. Pero ni siquiera eso era. Bueno, ahí como muchos de familia. Pero ni sabía nada de Jesús, ni de Dios, ni del Espíritu Santo. Nada de la palabra, nada de nada. Pero Él tuvo misericordia, hermano. Un nacimiento único, diga único, glorioso, maravilloso, impactante. Él nació de una virgen. Ya vimos la profecía de Isaías 7:14. Como el Señor daría una señal. 650 años antes, hermanos. ¿Y cómo nacería en Belén? Creo que son 500 o 600 años también antes. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. El que nació hace 2000 años aproximadamente era Dios en la carne, en un cuerpo de hombre también humano. Así que Jesús existió siempre. Todo ser humano empieza su existencia cuando es engendrado y nace. Jesús existió desde la eternidad. Así nació el Mesías Rey, hermanos. El Eterno se sujetó al tiempo, porque ¿cuántos saben que Él no está sujeto al tiempo? Nosotros sí. En el mundo tenemos años, meses, días, horas, segundos, milésimas de segundos y lo que quieras más. El omnipotente vino y era un pequeño bebé. El omnipotente, un pequeño bebé, hermanos, al cual Herodes quiso matar, porque también había una profecía al respecto.
El Señor en su gloria dejó su gloria. Porque en Jesús habita, dijo el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Termino recordándote que no se nos olvide, Cristo está vivo. Y vendrá por su cuerpo, que es la iglesia, con poder y gran gloria. Ya no vendrá como el Cordero de Dios, ya eso sucedió hace 2000 años. Ahora vendrá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Todopoderoso. Y Él quiere cambiar nuestra vida hoy, aún como cristianos, cambiarla a ser cristianos fervientes en espíritu. ¿Tienes frío? Se vale tener frío en este cuerpo, en la carne. Pero lo que Él quiere es que tengamos fuego en el corazón, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 11:12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El entender esto y recordar esto cada año o cada mes o cada que lo leemos, debería de aumentar nuestro fervor por Él, al entender lo que Él hizo, al entender de dónde vino y cómo nació, cómo vivió, cómo murió, por amor a nosotros. Si algo he visto yo al paso de los años es que la iglesia se ha ido enfriando cada vez más. La iglesia se ha vuelto más apática que nunca, en su gran mayoría. Con tantas enseñanzas torcidas, con doctrinas torcidas que no son conforme a la palabra de Dios, han llevado a la gente a un estilo de vida que ofende a Dios, no que agrada a Dios. Y nosotros somos llamados a tener una vida que agrade y glorifique a nuestro Dios, hermanos. Él cambió mi vida. ¿A cuánto les cambió la vida el Señor? Bueno, Él sigue cambiando vidas hoy, pero quiere usarnos a ti y a mí para que la vida de otros sea transformada. Él produce el cambio, Él es el que salva, Él es el que da vida eterna, pero nosotros somos sus siervos, que les decimos: vengan y vean a Jesús, conozcan a Jesús. Aquel que nació de esa manera ahora está sentado en el trono, y Él puede perdonar tus pecados, cambiar tu vida. Lucas 4:18, termino con esto. ¿Qué hizo Jesús? Vino a traer buenas noticias, buenas nuevas. Vino a dar vista a los ciegos. Yo era ciego, espiritualmente hablando. Vino a poner en libertad a los oprimidos, a los que estaban encadenados por vicios, por pecados, por engaños, por celos, por lo que quieras. Él es el único que puede cambiar una vida. Él es el único que puede pasar a alguien de las tinieblas a su luz admirable. Él es el único que puede cambiar de muerte a vida a una persona. Él es el único que puede dar vida eterna. Y lo sigue haciendo hoy. Pero dijo que la mies era como mucha y los obreros pocos. Siguen siendo pocos. Y yo le pido hoy: Señor, envía más obreros. Que nosotros todos seamos obreros. Y que muchos otros sean obreros. Porque la mies
es mucha. Amén. ¿Cuántos dicen yo quiero cambiar más? Él quiere cambiar más tu vida. Ponte de pie. Conocemos la historia, los que tenemos años de ser cristianos, la conocemos, la hemos leído, escuchado, diferentes predicaciones, enseñanzas. Y pareciera como que pues ya es parte de algo religioso. Pero yo te pido, hermano, que no perdamos esa capacidad de asombro. Yo me asombro al volver a leer, al volver a estudiar cómo fue este gran acontecimiento. Y me animo a vivir para su gloria cada vez más. A no ser tibio. Dígale al de al lado, no seas tibio. Seamos fervientes en espíritu. ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero que esta Navidad no sea una Navidad más? Yo quiero cambiar. Quiero que cambies más mi vida, pero yo quiero cambiar también. Y quiero llevar a otros el conocimiento de quién nació hace 2000 años aproximadamente. ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? ¿Qué hizo? ¿Y qué está haciendo ahora? Sigue intercediendo por nosotros. Y así como el yugo romano estaba sobre el pueblo de Israel cuando clamaban por el Mesías, hoy vemos que el mundo cada vez está peor y clamamos por que Él venga por su iglesia también. Pero mientras Él venga en su soberanía, nosotros queremos glorificar su nombre en todo lo que hagamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que esta Navidad cambie algo en nuestra vida. Que esta Navidad aprovechemos el tiempo y la oportunidad para decir quién eres tú, Jesús. Que no tengamos temor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Nada sucede si tú no lo permites. Y todo lo que suceda obra para bien. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Gracias por tu palabra que hoy tenemos al alcance todos, en diferentes idiomas, traducciones. Gracias, Señor. ¿Quieres regalar algo que bendiga? Regálale una Biblia a alguien. Si sabes que alguien no tiene, dale el mejor regalo, la palabra de Dios, y ayúdalo a leerla y a entenderla. Gracias, Señor, que tu iglesia en este tiempo abra su boca y proclame tus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice familias, bendice jóvenes, bendice matrimonios, padres, madres. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor para con nosotros.
bendiciones.